El Bayern está completando una temporada que por sensaciones puede ser la peor temporada del Bayern en el siglo XXI. Hoy vamos a analizar el porqué de la crisis del Bayern y cómo han llegado hasta aquí. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Antes de grabar el vídeo me he sentado en la silla en la que me encuentro ahora mismo y me he puesto a tararear sin venir mucho a cuento la melodía de Mario Bros. Y he acabado teniendo una reflexión que creo que es mejor que os comparta porque si no va a quedar en el olvido y me parece interesante. El Bayern, la temporada actual del Bayern es como un videojuego prototípico de Mario Bros. Va superando los niveles muchas veces sin saber muy bien cómo, con el problema de que cada nivel es más complicado con respecto al anterior. Y entonces va superando, pero al final acaba perdiendo la gran mayoría de ellos, teniendo en cuenta de que ahora se les viene los bosses finales, ¿vale? Los bosses finales que son primero el Arsenal, si superan al Arsenal, después Manchester City o Real Madrid y ya después, en el improbable caso de que lleguen a la final de la Champions, aquel que llegue a ser el otro finalista. Si el Bayern fuera un videojuego, podría ser el Mario Bros. En el que, sin saber cómo, va subsistiendo temporada y partido a partido, pero cada nivel se hace más complicado. Esta temporada del Bayern, al menos. Os dejo esta reflexión, que no va a haber nadie, pero que creo que es bastante acertada. Creo que es una buena reflexión y me apetecía dejarla no por escrito, porque no está escrito, pero que constan. El tema es que, ¿por qué digo esto? El Bayern va segundo en Bundesliga, a 13 puntos del Bayer Leverkusen, el líder. Ahora mismo está más cerca del quinto, que es el Leipzig con 50 puntos, 10 menos que ellos tienen 60, que del Leverkusen, que he dicho que están a 13, que lleva 73, ya más puntos, por cierto, que el Bayern la temporada pasada. Además están eliminados de Pokal por un equipo de tercera división, el Saarbrücken. El año pasado ganaron la Bundesliga por la diferencia de goles en la última jornada, siendo uno de los peores campeones de los últimos años. Y pueden quedarse esta temporada sin títulos por primera vez desde la temporada 2011 si no consiguen ganar la Champions League. Pero esto no acaba aquí. El Bayern es un club en crisis en el último año y medio y vamos a verlo. Y lo primero, para constatarlo, es ver los récords negativos que han batido en el último año, sobre todo esta temporada. Para empezar, si pierden la Bundesliga, que todo parece indicar que sí. Thomas Tuchel, por cierto, ya ha dicho directamente que enhorabuena al Bayer Leverkusen, que ya no hay necesidad de contar los puntos. No sé qué habla de esto, de la mentalidad que en teoría debería tener un entrenador del Bayern München, pero si pierden la Bundesliga, que todo parece indicar que sí, como decía, sería la primera derrota en una Bundesliga después de 12 años seguidos ganándola. Se acabaría la mayor racha de longevidad de un club ganando la primera división de, creo yo, las 5 grandes ligas, porque creo que la Juve llegó a tener 10 años, pero nunca 12. Además, en verano perdieron su primera Supercopa en 5 años, le ganó el RB Leipzig, lo que era el primer partido de Kane, pues ya perdieron un título. El Dortmund ganó este fin de semana al Bayern München en el Allianz Arena con una imagen absolutamente humillante. Y fue, para empezar, la primera derrota del Bayern ante el Dortmund en Bundesliga desde abril de 2018, perdón, y la primera derrota en casa en Bundesliga o en cualquier otra competición ante el Borussia Dortmund desde abril de 2014. Es decir, casi 10 años, 9 años y 11 meses llevaban sin perder contra el Borussia Dortmund en casa. En Champions era un equipo que no perdía, era un equipo que conseguía mantenerse siempre ganando, sobre todo en fase de grupos. Hasta que empataron 0-0 ante el Copenhague esta fase de grupos, esta pasada fase de grupos en el otoño de 2023, llevaban 17 victorias consecutivas en la fase de grupos y 38 partidos seguidos marcando. Llegó el Copenhague, les puso el cerrojazo y 0-0 para casa. Esto ha sido evidentemente con Thomas Tuchel y no nos dejamos ir de la Champions League porque con su derrota ante la Lazio en el partido de ida de los octavos de final, el Bayern perdió por primera vez
en 11 temporadas su partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Y fue la primera derrota del Bayern en 13 años ante un equipo italiano. Esto son cifras muy dolorosas para los estándares que se suele poner el Bayern München. Hablábamos antes de Thomas Tuchel. Desde que llegó el entrenador alemán a sustituir a Julian Nagelsmann, el Bayern pierde prácticamente 1 de cada 4 partidos. Llevan 12 derrotas en 50 partidos. El Bayern con Tuchel pierde el 24% de sus partidos. Una barbaridad de dato. Y ahora vamos a hablar de derrotas. Ya venimos de hablar de la del Borussia Dortmund o del Leipzig ante la Supercopa. Vamos a seguir hablando de derrotas. El 5-1 del Eintracht, que les endosaron, una goleada dolorosísima, fue la mayor derrota del Bayern en la Bundesliga desde 1978. La mayor diferencia de goles, me refiero, la mayor distancia de goles, el mayor margen de goles que le metieron al Bayern desde 1978. Hablando de la eliminación en Copa, su derrota ante el Saarbrücken fue su primera derrota ante un equipo de Dritte Liga, de tercera división, desde el año 2000. Si contamos el año 2000 como siglo XX, es la primera derrota del Bayern München en el siglo XXI ante un equipo de Dritte Liga. Para aquel que diga que no, el año 2000 es siglo XX. ¿Vale? Porque no hubo año cero. Entonces el siglo I empezó en el año 1. Al igual que la década de los años 20 empezó en 2021. Aunque esto ya es para otro vídeo y para otras personas con las que comparto oficina en la media inglesa. Con su derrota en enero de 2024, seguimos hablando de derrotas, ante el Werder Bremen, una derrota también muy dura, que también fue muy histórica, batieron 2 registros, ¿vale? Fue la primera vez desde 2015 que el Bayern se quedó sin marcarle un gol a un equipo de la Bundesliga que no fuera del top 5. Es decir, desde 2015 a todos los equipos que cuando se enfrentaban a ellos no estaban en el top 5 de la Bundesliga, les conseguían marcar gol hasta que llegó el Werder Bremen y les dejó con la portería a 0. Pero este no fue el único dato histórico y remarcable, sino que la derrota ante el Bremen fue la primera derrota del Bayern ante ellos desde septiembre de 2008. 16 años, desde la última derrota del Bayern ante el Werder Bremen. Una barbaridad. Y ya para acabar con esta retahíla, con este picadito de registros, tenemos que irnos a hace un año, ¿vale? Tenemos que irnos a hace un año, cuando en abril de 2023 estuvieron 4 partidos seguidos sin ganar y fue la primera vez desde 2018 que encadenaban 4 partidos seguidos sin conseguir la victoria. Datos muy duros, datos que hablan muy mal del Bayern actual, sobre todo, del Bayern más reciente, de los últimos 6 meses, pero que no dejan tampoco en buena situación al Bayern del último año y medio en general. Y por eso nos tenemos que preguntar cómo han llegado hasta aquí. Y por eso tenemos que retroceder a la pandemia. En la pandemia, en 2020, el Bayern ganó el triplete con posiblemente la mejor segunda vuelta de la historia de la Bundesliga y con goleadas en las eliminatorias de la Champions, 1-7 en el global al Chelsea, 8-2 al Barça, 3-1 al Olympique de Lyon en las semifinales y después esa victoria 1-0 ante el PSG. Y parecía que había equipo, que había mimbres para crear una dinastía pues que durara al menos 5 años, que pelearan por las siguientes Champions, que consiguieran ganar alguna, quizás soñar con algún triplete y conseguir establecer un equipo ganador a lo largo del tiempo. Menos de un lustro después, todo aquello pues no sabemos dónde se ha quedado y parece que es hace mucho más. Pero no, hace menos de 5 años el Bayern goleaba al Barça 8-2. Hoy es un equipo en absoluta crisis. Y por eso, viéndolo todo con perspectiva, tenemos que ir al año 2021, porque es el año en que todo empieza a romperse, todo empieza a desequilibrarse, en el que parecía el club más estable del mundo. Tenemos que arrancar el 2021 hablando de lo que sucedió el 17 de abril. Hansi Flick anunció que dejaba el Bayern por, entre otras cosas, que tenía muchas diferencias con Hasan Salihamidzic, que era el director deportivo entonces y era con el que quizá más había chocado. Entre muchas otras cosas, a Hansi Flick no le gustó que fichajes como por ejemplo el de Bou Nassar o el de Marc Roca se hicieran sin su consentimiento, porque eran futbolistas que no encajaban en su idea de juego y en la idea que tenía él para el equipo.
La marcha de Flick demostró varias cosas. La primera, que el Bayern era incapaz de apoyar a un entrenador durante más de 2 años. Fue el quinto cambio de entrenador, incluyendo interinos, desde que se fue Guardiola en 2016. Es decir, en 5 años habían cambiado 5 veces de entrenador. Y hay que decir además que Flick era el que había hecho funcionar el equipo 18 meses antes al llegar a un equipo que estaba prácticamente naufragando en Bundesliga con Niko Kovac. Y si no apoyas a Flick, que además es puro Bayern München por su estilo de juego, ¿a quién vas a ayudar? Pobre aquel del que viniera después a sustituirle, que fue Julian Nagelsmann. Pero de Nagelsmann hablaremos más adelante. Primero tenemos que hablar de otra de las grandes noticias del 2021, que si la de Flick ya era una marcha dolorosa, el 1 de julio, Karl-Heinz Rummenigge, que había sido el CEO del Bayern durante casi 20 años, desde el año 2002, en el 98 entró como vicepresidente junto a Beckenbauer, el 1 de julio anunció su marcha del club y su rol lo pasó a ocupar Oliver Kahn. Y aunque Kahn era el CEO, el Chief Executive Officer, el que pues tomaba las decisiones, o en teoría el que debía tomar las decisiones, Salihamidzic, del que hemos hablado ya antes, tenía el mismo poder que él, y los dos, junto a Herbert Hainer, el presidente, que todavía sigue en el club, formaron un trío que para el resto de la Bundesliga será conocido como la Santa Trinidad del Bayern München, porque gracias a ellos desestabilizaron al club más estable del mundo. Herbert Hainer, Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic son los 3 jinetes del apocalipsis del Bayern München y son los 3 que han conseguido pues quitarle la pata a la mesa del Bayern, o hacerla al menos más corta. Hainer, como hemos dicho, sigue en el club, pero los otros dos ya lo han abandonado, y junto con Salihamidzic también se fue Marco Nepe, que fue el último en irse en enero de este mismo 2024, y que era la mano derecha de Salihamidzic y fue importante, sobre todo en las negociaciones por Harry Kane, para acordar esos 100 millones de euros con el Tottenham, y por el no fichaje de Joao Palhinha, ya que viajó mucho a Londres para pues, gestionar ambas circunstancias. El sustituto de Flick en 2021, año en el que continuamos, a pesar de seguir dando malas noticias, fue Nagelsmann. En su primer año, ya decíamos, pobre del que viniera después de Flick, porque si no le apoyaron a él, a ver cómo le iban a apoyar al siguiente. En el primer año de Nagelsmann ganó la Bundesliga, aunque hizo la peor cantidad de puntos desde la 11-12 del Bayern, ¿vale? 77 puntos, si no recuerdo mal, la peor cantidad de puntos del Bayern desde la temporada 11-12, que curiosamente fue la última vez que habían perdido la Bundesliga. Esto ya nos hacía pensar que el Bayern estaba en una caída bastante pronunciada que podía continuarse la temporada siguiente, tal y como sucedió. La temporada siguiente el Bayern iba cuesta abajo sin frenos y en plena carrera por el título decidieron despedir a Julian Nagelsmann, citando, entre otras cosas, una falta de impulso, mentalidad, agresión y poder, y además de que estaban, pues, cerca de perder el triplete y no querían perder la posibilidad del triplete. Bueno, 2 semanas después, ya con Tuchel en el cargo, perdieron la posibilidad del triplete porque fueron eliminados en Pokal ante el Freiburg en lo que era el segundo partido de Thomas Tuchel. Y un mes después, menos de un mes después, en realidad 28 días, una cosa así, fueron eliminados de Champions. En la última jornada, como decía, ganaron la Bundesliga por diferencia de goles ante el Borussia Dortmund con apenas 71 puntos. 71 puntos que son la peor cantidad de puntos de un equipo campeón desde el año 2009, si no me equivoco, o 2010. Es decir, una cifra muy baja, muy baja. Además, con el despido de Nagelsmann, el vestuario pasó a tener más galones que el entrenador y empezó a creerse incluso que estaba por encima del club. Empezó a haber bastantes fricciones. Las primeras de Nagelsmann fueron con Neuer sobre todo, que era quizá el que más estaba en su contra, aunque quizá estaba en contra de todo el club, porque a su lesión por romperse la pierna esquiando de vacaciones se sumó que despidieron al entrenador de porteros, que era íntimo amigo de Neuer de su etapa en el Schalke, aunque de esto Nagelsmann no tuvo nada que ver. Aunque hay que decir que Bild publicó y anunció que se había enfadado mucho el vestuario después de que Salihamidzic y Kahn dieran a entender que uno de los motivos del despido de Julian Nagelsmann había sido
que Nagelsmann había perdido, o en teoría había perdido, parte del vestuario, parte de la columna vertebral. De hecho, Leon Goretzka ha hablado alguna vez y dijo que todos en el vestuario estuvieron muy sorprendidos, aunque esto también puede ser lo típico que suele decir un futbolista, para no parecer un futbolista sin control y que no sea capaz de mantener sus cosas en su sitio y pues todos los lápices en el estuche, ¿no? Como se suele decir. Pero hay que decir que que el vestuario se creyó por encima del club es una realidad. No solo por la cantidad de dinero que piden en sus renovaciones, sino también por los actos que tienen y por la información que se filtra. Si decíamos que Bild había dicho que cuando se filtró que Nagelsmann había perdido el vestuario y que al vestuario esto le molestó que se dijera, porque en teoría no era verdad, Bild también informó después de la derrota durísima del Bayern ante el Bochum, una derrota terrorífica, 3-2 ante un equipo que está peleando por el descenso, se pudo ver imágenes de Joshua Kimmich medio sonriendo, con una cara un tanto extraña en el banquillo después de ser sustituido, y aquí fue cuando en teoría, según Bild, saltó la bomba. Se anunció, se informó que Kimmich había perdido toda su relación, había roto su relación con Thomas Tuchel, o que la relación entre Tuchel y Kimmich estaba rota, y que todo había estallado, sobre todo en el último partido ante el Bochum, porque Kimmich había tenido un choque con Stoltl, el asistente de Tuchel. Todo venía de antes del partido ante el Bayer Leverkusen, que vivimos aquí en directo, en el que el Leverkusen vapuleó al Bayern y en el que Tuchel salió con Goretzka y Pavlovic en la pareja de centrocampistas como doble pivote. Kimmich se había estado preparando, había estado de baja, pero se había estado preparando muy duro para poder llegar a este partido, y al final Tuchel y todo su equipo de asistentes decidió no contar con él de inicio, y esto aparentemente le molestó mucho porque sentía que estaba perdiendo su sitio en el equipo, y con Nagelsmann la situación era absolutamente opuesta, era la continuidad de Nagelsmann en el campo y era el que hacía que el equipo jugara a lo que quería jugar Julian Nagelsmann. Así que quizá no era tan cierto de que Nagelsmann había perdido el vestuario. Lo que también se dijo de Nagelsmann, por apuntillar un poco de información, es que en la semana previa a su despido se habían filtrado unos papeles de sus entrenamientos, de sus planes tácticos, de sus análisis de otros equipos, de otros rivales, a la prensa. Y que esto le había molestado mucho porque había dicho que había un topo en el vestuario. Este pudo haber sido un desencadenante. La realidad es que nunca se ha sabido quién era ese topo, nunca se ha sabido si ese topo era un futbolista o era un directivo, que también puede ser y que quizá pueden ir por ahí los tiros, ahí ya que cada uno haga sus pesquisas y sus hipótesis como quiera, pero esto también indica que la situación estaba calentita. La respuesta, la conclusión, el resumen de todo esto, con la situación que nos encontramos ahora mismo en el Bayern, es que todo se tuerce cuando se va Flick, pero sobre todo se va Rummenigge, porque Flick se va por el que se queda cuando se va Rummenigge, Rummenigge se va y se quedan Oliver Kahn y Salihamidzic al mando, y Flick se va porque se queda Salihamidzic y por los roces que tienen con él, y todas las decisiones que han tomado Salihamidzic y Kahn, sobre todo a nivel de fichajes, a nivel de confección de plantilla, a nivel de despido de entrenadores, han sido terroríficas, absolutamente tétricas, y siempre que había una mala noticia, como lo habéis podido comprobar a lo largo del vídeo, estaban sus nombres presentes. La solución para esto, en mi opinión, volver a traer a Julian Nagelsmann, porque según informa Bild, no había una relación rota con ellos. Además, varios de los futbolistas que están actualmente en el Bayern son importantes en la selección alemana y han sido importantes para volver a conseguir éxitos. Para volver a conseguir éxitos me refiero en el nuevo Alemania de Nagelsmann. Joshua Kimmich por derecha, Thomas Müller sigue yendo a la selección alemana, Manuel Neuer en teoría iba a ser su portero titular, aún sin haber jugado ni un partido con él en parón de selecciones para la Eurocopa, y Pavlovic, por ejemplo, ya ha ido convocado. Este se suma, por ejemplo, Goretzka, que todo es posible que puede volver a la selección alemana, aunque no tiene pinta porque no está en el mejor momento de su carrera. Pero yo creo que la solución es volver a traer a Julian Nagelsmann. Si sucede, ya hablaré algún día, ya haré un vídeo de por qué creo que es el entrenador correcto para el Bayern y por qué vuelve y por qué debería volver. Pero creo que la solución es volver a traer a Julian Nagelsmann, darle
todo el tiempo del mundo, darle además a Max Eberl y Christopher Freund poder y capacidad de gestión y toma de decisiones en la confección de la plantilla, en la gestión de los egos de los futbolistas, de los contratos de los futbolistas, y aquí sobre todo es muy importante volver a ser un club serio con aquellos jugadores que se creen por encima del escudo, por encima del Bayern, o que se creen mejores futbolistas de lo que son o que están en el mejor momento de su carrera de lo que están. Y un último punto que es importantísimo y que han dejado de lado el Bayern por primera vez en muchísimo tiempo, creo que incluso por primera vez en su historia, está sin un central del primer equipo, no vale subidos de la cantera, un central del primer equipo que juegue en la selección alemana o que sea alemán, por primera vez en muchos años. Y esto no lo digo por el origen o la procedencia del futbolista a nivel de país, sino por el origen o la procedencia del futbolista a nivel de cantera, porque lo que tiene que hacer el Bayern es trabajar la cantera. La han dejado de lado y si algo le ha dado al Bayern una posición prominente en el fútbol alemán es los jugadores que salían de Saba-Straße. Lo que tienen que hacer es trabajar la cantera. Nada, dejadme en comentarios si creéis que me he olvidado alguna clave de por qué el Bayern está así. A nivel de los récords que he ido enumerando al principio, no son todos los que han roto de manera negativa esta temporada, porque si no estaría 10 minutos recitando una lista. Y nada, dejadme en comentarios si creéis que la solución es Nagelsmann, si creéis que pues, Ralf Rangnick podría hacerlo bien, si lo es quizá Roberto De Zerbi, aunque yo tengo muchas más dudas. ¿Cómo le irá al Bayern en lo que queda de temporada en Champions y lo que podría hacer la temporada que viene? Si creéis que pues, va a volver a ganar la Bundesliga arrasando la temporada que viene o se viene un cambio de paradigma, como creo yo. Nada, dejad un me gusta, acordaos de suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.